Beyond the Saints, más que una historia. Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a este espacio conocido como Beyond the Science. Vamos por el episodio número 16. Estamos junto a el creador de esta marca. Obviamente la ha registrado como corresponde al señor Ramón Fuentes Sandoval. Hola Ramón, ¿cómo te va? Hola Daniel, muy buenas tardes, días o noches a todos los que nos escuchan. Gracias Ramón, gracias y espero que la audiencia disfrute de este nuevo episodio en donde vamos a hablar un poco de la voz de León, luego un poquito de la visión de los dioses, la clasificación de los dioses y bueno, adentrándonos en esta historia que es la voz de León. Antes conversemos un poquitito sobre el autor, sobre Ramón Fuentes Sandoval. Hoy en día mucha gente, o sea, hay algunos que están anclados todavía con pensamientos, podríamos decirlo, arcaicos, ¿no? De hace 20, 30 años atrás que un hombre, una mujer que tiene 30, 40 años no puede estar jugando a los jueguitos en el móvil o en la computadora. ¿Por qué? Porque es como si fuera un niñito. ¿Y qué opinión te merece eso, Ramón? Pues bueno, yo pertenezco a esta generación, me considero de ese grupo. Aquí el tema es que nuestros papás, nuestros abuelos no pudieron madurar en cuanto a videojuegos porque ellos no tuvieron. Realmente fue nuestra generación la que surgió donde nacieron precisamente los videojuegos y no es un tema de edades, más bien pues es un estilo de vida o algo a lo que integras a tu estilo de vida y para algo que te hace feliz pues realmente no existe la maduración ni por qué dejar atrás algo que a ti te gusta y que no le hace mal a nadie. Claro que sí, esto le va a encantar a todos los que escuchen porque es la opinión que manejamos quizás por cuestiones generacionales, los millennials, los centennials. Hemos nacido con los videojuegos en los 90, quizás en los 90 fue, digamos, un poquito el boom. ¿Te acordás algún videojuego, al primero que jugaste? Del primer Super Mario Bros. De Nintendo. Sí, un clásico, un clásico. Bueno, yo me acuerdo, sí, lo jugué también en la versión en el Family Game, no sé si lo jugaste también ahí. Sí, sí, recuerdo muy bien esa consola, tiempos muy divertidos. Sí, tal cual. Bueno, y eso es, quizás nos representa como millennial y a muchos de lo que escuchen y también les gustan leer novelas, leer libros, pero también nos gusta un poco de todo, ¿no? Es como vos decís, integrarlo a nuestro estilo de vida, ¿no? Pues sí, como pues parte de lo que es el entretenimiento, que siento que es esta palabra infravalorada, pero pues es en nuestros ratos de recreatividad, cuando prestamos más atención y cuando más aprendemos. Entonces, mucho de este contenido en videojuegos, pues realmente cuando los creadores lo hacen a conciencia y con información útil, pues puede llegar a ofrecer también en parte de conocimiento, ¿no? Que despierte esa búsqueda por el conocimiento en los videojugadores. Claro que sí. Bueno, es lindo saber y conocer al autor que está detrás de la historia, detrás del libro, y ahora presentamos la voz de Elión. Ramón, presentando un poquito la voz de Elión, ¿qué es la visión de los dioses? Ahora que tocaste el tema de los videojuegos, había uno Final Fantasy que a mí en parte me inspiró para retomar a los dioses bestia, que es en el tema principal de Beyond the Science, y la voz de León se puede decir que es la base de la base o el génesis del génesis. En los primeros capítulos comentábamos acerca de una novela que tuve que retirar, Génesis, el primer libro de Beyond the Science, pero esto, lo que es la voz de León, pienso que viene a poner los cimientos sólidos de lo que es Beyond the Science, por lo cual muy emocionado de los próximos capítulos que vienen. La voz de León surge como una premisa más a Beyond the Science. La visión que tenemos acerca de los dioses, pero de lo que nos ha dado el cine, las series animadas, los videojuegos, desde mi punto de vista nos han dado una visión limitada acerca pues, de dioses que pueden morir, ¿no? Entonces, en los 90 cuando veía todas estas series, todo este contenido, no me resultaba lógico, quizá porque crecí en un hogar católico en donde se tiene esta visión de un Dios todopoderoso que no puede morir, ¿no? Incluso también llegué a consultar el mito y resulta que también desde la mitología, pues viene esta idea de dioses que pueden morir, ¿no? A mí mi lógica era, si puede morir, entonces no es un dios y vendría a ser pues más como un superhéroe, ¿no? Que es lo que
comúnmente vemos. Y entonces, pues precisamente parte de la intención de querer crear mi propia historia es exponer lo que es mi visión de dioses, que son dioses que no pueden morir, no obstante en Beyond the Signs pueden ser destruidos. Esto es importante. En Beyond the Signs un dios puede ser destruido, pero su voluntad, su poder se propaga, no muere en sí, sino que se vuelve una especie como de energía que flota por todos lados y en determinado tiempo, después de un tiempo, se vuelve a reintegrar y a retomar su cuerpo. Esto es importante ya que en los próximos capítulos vamos a estar hablando de ello. Sí, atento a los próximos capítulos donde vamos a estar viendo este tema con más profundidad. Pasamos a la siguiente pregunta, Ramón. ¿Cuál es la clasificación de los dioses en Beyond the Signs? En esta clasificación me basé en lo que es todos los seres sobrenaturales en la saga de Beyond the Signs, que son aproximadamente 15 o más, es decir, cómo aterriza de un dios bestia hasta el alfa. No obstante, esto lo vamos a tocar en profundidad más adelante. Nada más vamos a tocar algunos niveles. Por ejemplo, el nivel más alto, la clasificación más alta en este universo, pues es el propio Elión, esta idea suprema, el dios supremo, la mente infinita, con todos los nombres que ha tenido, Yod-Heh-Vav-Heh, Yahweh, el supremo arquitecto, el único, y esto pues una forma de referirnos al máximo creador de todo, ¿no? Y en este primer lugar está junto con su contraparte, que también viene a ser él mismo, que es el antidios, este concepto que detona en sí la creación y el universo de Beyond the Signs. Está el León y está el antidios en primer plano. Como segunda clasificación entran los dioses bestia como la creación más poderosa de León. Estos son Quetzalcóatl, la bestia, esta enorme serpiente en color gris, Leviatán en azul celeste, The Forgotten en rojo, Unicorn o unicornio en verde, Sleipnir en morado, Dreshol en negro y Phoenix en azul marino. Precisamente el León crea estos dioses bestia a raíz del surgimiento del antidios, y ya estamos tocando el tema precisamente de la voz del León. Comienza este conflicto, ¿no? Entre Dios surge una contraparte, la cual consume todo lo que crea, valga la redundancia, el creador o Dios, y precisamente da vida a estos 7 dioses bestia para ponerle fin a este antidios. En tercer lugar tenemos a las bestias secundarias o dioses bestia de segunda generación, pues posterior a esta batalla entre los dioses bestia y el antidios, el León quiere darle esta dualidad, darles compañía pero también alimento. O sea, al final los dioses bestia son animales en estado salvaje que necesitan estar cazando constantemente, y es como el León crea estas bestias secundarias o dioses bestia de segunda generación que pues realmente en poder no tienen comparación, no se les acerca a los primeros dioses bestia. En cuarto lugar tenemos a los dioses menores. Aquí ya entran todos los dioses de los mitos, dioses con forma pues antropomorfa de humanos, de los dioses mitológicos como ya los conocemos nosotros, ¿no? Zeus, Odín, todos ellos, que a su vez aquí en Beyond the Signs, para efectos de esta novela, se dividen en dioses menores ancestrales, guerreros, juveniles y también los infantes, que son dioses con imagen de niños, ¿no? Hay otra clasificación, pero para efectos de esta novela y estos capítulos vamos a dejarlos aquí, estos primeros 4 niveles. Posteriormente, en un capítulo especial acerca de esta cadena de evolución o de estos niveles, vamos a tocar a profundidad no solo estos, sino los que siguen. Entonces, para efectos de la voz del León, mencionaremos los primeros 4, los niveles más altos, que es el de Dios, los dioses bestia, las bestias de segunda generación y los dioses menores. Bien, ahí quedó claro, Ramón. Ahora tratemos de introducir al lector, en este caso al escucha, a los oyentes, en la historia. ¿Cómo comienza la voz de León? Haciendo una recapitulación, platicábamos en Beyond the Signs, los alfas, nuestros personajes principales, Leonardo, Johan, Jordi, Areis, Vincent, los hermanos Jindel y Lash y Numan, son alfas de dioses bestia. Hacer hincapié porque precisamente es la voz de León, ya que quedaba muy claro, son las encarnaciones de estos 7 dioses bestia. La voz de León es la historia, podríamos decir, la semilla o el origen de todo. La voz de León se lleva a cabo en un mundo y en una realidad donde todavía no existe nuestro universo físico, el universo que conocemos
conocemos y nuestro mundo apenas está en planes. Esta historia comienza poco después de la colosal batalla entre el antidios y los dioses bestia, pues una batalla a nivel existencial sin precedentes. Los dioses bestia pues son cada uno guiado por Elión, está en un hábitat, en una ubicación distinta en el mundo de la eternidad, el primer mundo antes que este. Hablamos de este mundo en el capítulo de Numan Van Basten, en donde él se desarrolla en este mundo. Después de esta gran batalla de el antidios con los dioses bestia, lo único que queda es la ciudadela de los dioses. Es una ciudad, valga la redundancia, inmensa, donde viven los dioses menores, y esta ciudad fue rodeada por este inmenso muro del cual hablamos, del cual el sueño de Numan es ir al otro lado, y los dioses bestia quedan fuera de este muro resguardando. Incluso solo los dioses ancestrales tienen un ligero conocimiento de los dioses bestia, realmente no los conocen, para ellos es como un mito, una religión olvidada. Aquí la historia comienza cuando 13 de estos dioses menores son llamados al encuentro de León, porque va a dar precisamente su último mensaje o testamento a los 7 dioses bestia. Este mensaje es previo a la creación del universo. Y bueno, estos 13 dioses son, los voy a mencionar de uno en uno. El primero es Anu de los mitos, o más bien el dios de los sumerios. Después viene Dagda de los celtas, Viracocha de los incas, Wotan de los nórdicos, Zeus del mito griego, Ra egipcio, Tezcatlipoca de Anáhuac, Minerva de Roma, Kali del hinduismo, Shinatobe de Japón, Coatlicue mexica azteca, de mi autoría propia uno rojizo llamado Oblivión, y la 13ª una diosa infante llamada Terra. Es decir, en esta propuesta o en este mundo todos los mitos son reales. Aquí están todos los dioses, cada quien defendiendo su propia casa. Sin embargo, pues aquí realmente muchos comparten significados. Es decir, aquí en este mundo se podría decir que todas las creencias son verdaderas, solamente las llamamos de distintos nombres y que convergen de un mismo origen. Aquí, como sinopsis, comentar que estos 13 dioses, pues ya una vez que son llamados por el león, todos ellos salen de la ciudadela. Después del antidios, todos los dioses se quedaban dentro de la ciudadela, no, ninguno salía. Estos 13 son llamados fuera por alguna razón. En cuanto se conocen, creen que se trata de una especie de torneo entre ellos para elegir cuál va a ser la religión suprema o quién va a ser la casa máxima. No obstante, pronto se dan cuenta que no son llamados para combatir, sino para ser testigos de este mensaje de León con los dioses bestia. Todo el mundo de estos dioses se les viene encima cuando pues se dan cuenta que en el lugar donde aterrizaron es el hábitat del primero de ellos. Cuando menos lo esperan, el suelo se empieza a sacudir y del mismo emerge una inmensa serpiente de proporciones colosales, ¿no? Se trata de Quetzalcóatl, y pues realmente es el golpe anímico para estos dioses menores que se sentían lo más poderoso al ver un animal de estas proporciones. Pues realmente, para mencionar un poco este efecto, los dioses menores en Beyond the Signs son inmensos, ¿no? O sea, en este mundo hay seres menores, hay seres diminutos o espíritus que están constantemente rezando o alabando o adorando a estos dioses menores, que son pues realmente muy pequeños al lado de un dios menor. En cuanto a los dioses menores ven a un dios bestia, pues es el equivalente. Ahora ellos se sienten como los pequeños, ¿no? Lo cual es algo determinante, algo muy, muy, muy llamativo, ¿no? Que un dios ahora se sienta inferior, ¿no? Viene porque esta serpiente reacciona al llamado de León, ¿no? Que aquí se aparece como una forma, un sol resplandeciente, habla con Quetzalcóatl, le da su mensaje, y Quetzalcóatl y Sleipnir, pues entre ellos se les ocurrió que para el proyecto de los mundos mortales,
pues que estos tuvieran espíritu, ¿no? Que tuvieran una chispa divina, que tal cual se lo propone a Elión o a Dios, pues a este le gusta la idea, pero que los 7 dioses bestias decidan, ¿no? Si los mortales van a tener espíritu o no. Pero también aquí otro tema que acontece es que el león se despide de Quetzalcóatl, no nada más está dando su mensaje o su testamento, también se está despidiendo, lo cual para Quetzalcóatl pues es terrible. O sea, para los 7 dioses bestia eso es terrible, lo cual detona su agresividad, ¿no? Algunos de ellos culpan a estos dioses menores que están como testigos, unos los ven ahí como parásitos que se acercaron o cosas de ese estilo. Sin embargo, el león les comenta que ellos no son comida, son testigo, pero no así, pues en cuanto el león se va, Quetzalcóatl queda muy triste, muy enojado. Quetzcatlipoca comete el error de retarlo. Quetzalcóatl los embiste a los 13 dioses, pero no los ataca, sino más bien con toda la intención los divide, pero los acerca hacia los otros dioses bestia. Es decir, no, Quetzalcóatl sabe que estos 13 están para ser testigos, ¿no? Y lo que hace es dividir al grupo de 13 en distintos, me parece que de 3 a 4 cada grupo, y los va acercando a cada hábitat de los dioses bestia porque están muy separados. El león separó a los dioses bestia para evitar una posible confrontación, y no es para menos porque estas criaturas fueron hechas para combatir al antidios, es decir, no había nada que le hiciera frente al antidios. Todos los hijos del creador o los dioses menores pues tuvieron miedo, a diferencia de los dioses bestia, que estos no tienen miedo, pero en cuanto lo vencieron, pues el peligro latente era que su próximo objetivo sean entre ellos mismos, debido a esa entrega al creador, a esa lealtad, a esa agresividad, pues no iban a poder contenerla del todo, y es por eso que el león crea a los dioses bestias de segunda generación para que combatan entre ellos, para que tengan compañía. No obstante, los dioses bestias son muy recelosos, ellos nada más quieren, lo más importante para ellos, lo único que quieren es el amor de su creador, entonces no aceptan a los dioses bestia de segunda generación. Y bueno, y aquí regresando a Quetzalcóatl, ocurre una transformación, o cómo llamarle, una transfiguración. Esto es muy importante, va a ser crucial para los siguientes episodios del podcast. Resulta que los dioses bestias son tan orgullosos que Quetzalcóatl decide transformarse o transfigurarse en un dios menor, es decir, de la cabeza de Quetzalcóatl sale un dios pequeño de forma antropomorfe del tamaño de estos dioses secundarios, precisamente para pelear en igualdad de condiciones con Tezcatlipoca y Coatlicue, que son los dos dioses que se quedan en el hábitat de Quetzalcóatl. Y pues bueno, a pesar de que, y esto también ocurre con otros, esto mismo se repite en las otras visitas con los otros dioses bestia, que por orgullo se vuelven dioses menores. No obstante, a pesar de que su poder del dios bestia a dios menor representa apenas el 10% de la totalidad del dios bestia, y aún así son muy superiores. Vamos a llamarle los dioses bestia menores, por así decirlo. Aún así son muy superiores a estos 13 dioses. Y aquí hacer un pequeño énfasis en que esta transfiguración o esta transformación de un dios bestia a un dios menor, aquí en La Voz del León 1 lo hacen por diversión, lo hacen por ego, para enfrentarse a estos pequeños dioses, ¿no? No obstante, en la novela La Voz del León 2, que bueno, aún no está escrita, ni siquiera sé si se va a llamar La Voz del León 2 o va a tener otro nombre, en esta otra novela lo van a hacer por necesidad, lo van a hacer para sobrevivir. Esto va a estar muy interesante, esto le va a gustar bastante a los oyentes, a los lectores, se va a poner muy bueno. Perdón, Ramón, ahí, digamos, entre paréntesis, decimos, ¿qué es lo que van a hacer ahora por necesidad? Esta transfiguración, transformarse del dios bestia supremo, que son estas colosales bestias, y transformarse en dioses menores, que es volverse pequeños con la forma antropomorfo de humanos, como estos dioses Zeus, Wotan, que son dioses menores con características humanas como
las nuestras o como los dioses que conocemos. Los dioses bestia hacen este tipo de transformación. Aquí en esta primera parte, en La Voz del León 1, lo hacen por ego para enfrentarse a estos dioses menores. Lo hacen por diversión, por deporte. Pero en La Voz del León 2 se van a ver obligados a hacer esta transformación para sobrevivir. Ah, muy bueno. Y sobre ese temita, por ejemplo, para los que escuchen, La Voz de León está disponible y estás trabajando en este nuevo proyecto en La Voz de León 2, que todavía no sabes si va a tener ese nombre. Bueno, exactamente, La Voz del León está disponible y está publicado. Son de las 4 novelas, es el más corto, pero no obstante es el que nos va a llevar capítulos de podcast más extensos por todo lo que implica. En cuanto a La Voz del León 2, esa historia por el momento solo está en mi cabeza, todavía no empiezo a redactarla, es por eso que todavía no tiene un nombre definitivo, pero en esta semana que imaginé este capítulo, pues se entrelazó, me di cuenta que tengo que mencionar estas 2 novelas, aunque todavía no existe, porque va a ser importante para que los lectores y los que nos escuchan comprendan exactamente de qué va Beyond the Signs, cuál es ese factor diferencial. Beyond the Saints, más que una historia.